Vamos a empezar a reaccionar con el experimento de la vida perfecta. Me dejaron en comentarios en YouTube que les gustaría que lo viera. Andrew Ryan, y tengo una pregunta que hacerte. Ay. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, No. dice el hombre de Washington. Pertenece a A los los pobres. pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice Esto el es de un hombre de videojuego Moscú. que me gustaba Pertenece mucho en su a todos. momento. Yo rechacé esa respuesta. BioShock se llamaba. Increíble saga, me la jugué toda. Elegí algo distinto. Si no estoy mal, estás del Elegí primero o lo el segundo. imposible. Del Elegí primero, creo. Raptor. Ajá. una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la nimia moral, donde los grandes no estaban constreñidos juegazo. por los pequeños. Han envejecido Con el mal sudor algunas de tu mecánicas, frente, pero la historia es tú increíble. también puede ser tu ciudad. Perseguir la idea de la sociedad perfecta la destruye. Todo aquel que crea saber cómo perfeccionarla terminará siendo tarde o temprano o el líder de una secta si es pacifista o el mayor genocida que ha conocido la historia si es más agresivo. Sabes que lo más cercano a la perfección, aunque esa palabra no debería Ironías. usarse aquí, es aquella sociedad que no se autodestruya. No piensas en perseguir lo positivo, sino en evitar lo negativo. Puede Exacto. parecer lo mismo dicho de dos formas distintas, pero no. Si No, buscas muy la distinto. perfección, una renovación, una revolución, harás todo lo que sea necesario para conseguirla. Y si el fin justifica los medios, llegará un punto de inflexión. La autoridad tomará todas las decisiones. Ideas libertarias Exacto. malinterpretadas se convierten en autoritarias. Sin embargo, evitar lo negativo es una carrera de fondo, es más larga, pero tarde o temprano resultará en una sociedad sostenible. Sí. Y sostenible debería sustituir a perfecta. No quieres que un cambio bajo la etiqueta de sistema perfecto haga colapsar a todo un país. Claro que siempre Además habrá es- idealistas. Hoy están los que etiquetan como perfecta una sociedad que nos trate a todos por igual. Una frase bonita, utópica. Dicha Pero- así es casi imposible estar en contra. Y si hablamos de derechos, claro. De ¿Cómo? oportunidades, claro. En todo, desde luego que no. Porque cuando estés en la camilla de la sala de operaciones querrás que la persona que te opere a corazón abierto sea la mejor. El que mejores notas sacaba, el que más ha practicado, en definitiva el más competente. si el mejores no el que notas, gracias a sino un el de sistema mejores utópicamente resultados. igualitario lo haya puesto ahí. Muy Meritocracia, diferente. una aristocracia creada por méritos propios, una sociedad dividida por su competencia. Entre los años 1800 y La 1900 meritocracia es una se ironía crearon en varias sí comunidades misma. que intentaron perseguir ese sueño utópico y fracasaron. Las que Exacto. persisten a día de hoy lo hacen gracias a la continuidad social, algo que comentó William Sidis. Cuando se crea un nuevo pueblo, absorberá una mezcla de la cultura previa que había en esa tierra. Dicho de otro modo, si alguna comunidad que se haga llamar utópica sigue activa, es porque son modelos en miniatura de la sociedad que le rodea. Mismos valores, mismos principios, mismo funcionamiento económico del intercambio con o sin moneda. Todos aquellos que Exacto. intentaron dar un cambio drástico desaparecieron. Así que esas comunidades volvieron tienen de locos. utópicas el paisaje. hicieron mucho Las que mal. fallaron son las que trataron de crear un entorno supuestamente perfecto para una criatura imperfecta. Fallan en intentar controlar todo aspecto de la vida de un ser que quiere sentir individualismo, tener libertad y poder elegir. Esas Exacto. pequeñas sociedades utópicas solo podían ser pequeñas porque muchas tenían ideales similares al comunismo. Algo así es insostenible a gran escala y si se quiere controlar hace falta una Facts. autoridad. El gobierno cree saber qué es lo mejor Aunque para el bien el común y comunismo lo es aplicará una a la gran y fuerza. bonita idea, Censurará todo pero lo que es crea una que pueda utopía. hacer cambiar de opinión al pueblo y castigará la actitud que vaya en contra de su perfecto ideal, como terminó el pobre de Andrew Ryan. Es fácil ver por qué fallan, les falta memoria. Nuestra historia como sociedad es mucho más antigua, cada pequeña variación ya ha sido pensada antes y aplicada. Lo que funcionó se dejó, lo que no se quitó. Todo lo que podía salir mal ya ha ocurrido. Creyeron reinventar la rueda cuando lo que hicieron es crear la misma rueda de un tamaño más pequeño. Daenerys llega a esa conclusión, Thanos también, aquel señor alemán con bigote también, Andrew Ryan también, Bueno, vamos a y ver tú qué- también podrías llegar a esa conclusión si se te pone en el contexto adecuado. Thanos es la versión amplificada del famoso dilema moral del tranvía, Sí. el de matar a unos pocos para salvar a muchos. Exacto. En su caso es un poco más drástico, es matar a la mitad para salvar a la otra mitad. En el dilema se Y dice en que hay su un tranvía que no caso se es puede detener y se dirige una hacia 4 solución. personas. Al lado tienes un botón que si le das cambiará de carril, donde solo hay una persona. Parece que estamos de acuerdo en que Si no los sacrificar una conoces- vida para salvar 4 es lo correcto. Sí. Por eso resulta fácil simpatizar con Thanos. Por cómo actúa, sabes que él ve que no hay forma Pero de en el detener ese momento tren, la que le metas sobrepoblación. emoción, Así que su única solución es pulsar el botón. Se ve a sí mismo como un salvador y tiene razones para creerlo. Como salvadora se creía Daenerys y aquel señor alemán. De hecho, muchos dictadores creían serlo. El señor de España creía ser un enviado de Dios. Todos, Un apunte rápido. Quería hacer un realmente. vídeo rajando sobre el final de Juego de Tronos y lo ridículo Bueno, que fue. Pero
me dejó tan vacío por dentro que se me quitaron las ganas. El caso, la utopía es inconcebible a gran escala y solo se puede aplicar a la fuerza de la mano de alguien que crea ser el salvador. En cuanto te dicen que unos pocos, cientos de miles, millones de vidas o la mitad de la existencia del universo se interpone para lograr la armonía perfecta, estás más predispuesto a pulsar el botón y desviar el tren. Pero es muy fácil sacrificar, no tanto sacrificarse. El dilema del tren es injusto, te pone en una situación de poder y puedes razonar con la cabeza fría. 4 vidas son más que una. Sin embargo, ese dilema tendría que ir siempre de la mano del dilema del médico. En una sala hay 3 pacientes a punto de morir y tus órganos podrían salvarlos a todos. Ya con esa perspectiva, las matemáticas dejan de importar. La sobrepoblación es el miedo específico de Thanos que justifica todo lo que hace. Un miedo compartido en nuestra realidad. Algunos tratan de advertirlo y otros teorizan que habrá una regresión cuando se alcancen los 10.000 millones. Recordemos que estamos sobre los 7,5 mil millones. ¿Algo nuevo? No. Desde que empezaron a concebir que el planeta tenía límites, empezaron a decir frases completamente lógicas, pero parecen dichas por el mismo Thanos. En realidad, el hambre, las pestes, las guerras y los desastres naturales deben considerarse como un remedio para los países, un medio para controlar el crecimiento de la raza humana. Dicho en una época anterior a Aristóteles. Luego, cuando los intelectuales de todo el mundo valoraban la situación, llegaban al mismo razonamiento. Si el ser humano crece ilimitadamente en una tierra limitada, el final es previsible. Claro, si algún día la esterilización es gratuita para todo el que quiera hacérsela, alármate. Se me ocurre que es una de las medidas para controlar el crecimiento más inofensivas. Luego pueden ponerse más agresivos e imitar lo que hasta hace relativamente poco existía en China, la política de tener un solo hijo. Aún sigue existiendo, pero lo subieron a 2 hijos máximo, 3 en algunos casos. ¿Funcionó? En parte sí, pero a costa de aumentar los abandonos y los abortos caseros que ponían en peligro a las mujeres. En cualquier caso, una medida extrema para una preocupación real. Lo malo de ese tipo de medidas es que la economía se sostiene gracias a un número dado de individuos. No puedes cambiarlo drásticamente sin que se vea afectada. Cuando vieron que tenían más ancianos que jóvenes, se dieron cuenta del error. El crecimiento es inevitable, trae problemas evidentes como el agotamiento de los recursos, y si el experimento de la utopía de las ratas y ratones estaba en lo correcto, también afectaría... Bastante interesante el video, bastante interesante el tema. La idea de una utopía de la perfección en la sociedad es una idea bastante peligrosa, porque el buscar una utopía, una perfección, algo que de por sí no puede ser, porque la perfección es imposible. Un sistema o algo que tú quieres que funcione de una manera determinada, funcione de esa manera, es imposible, es una utopía. ¿Y qué pasa cuando tú en tu cerebro y en tu raciocinio no te das cuenta que lo que buscas es algo parecido o que buscas mejorar? Lo que pasa es que te vuelves un villano, por así decirlo, una persona que estaría mucho más de acuerdo de realizar ciertas acciones en base a creer que tiene la total razón y que él sabe cómo deben funcionar las cosas en su cabeza. Él es la solución porque él es el que tuvo la idea y él es el que la va a poner sí o sí en la práctica. Es un caldo de cultivo perfecto para que hayan genocidas, para que hayan dictadores, para que haya un gobierno totalmente invasivo y controlador. Y es fácil, la utopía y la perfección no existe. Cuando una persona, por ejemplo, que se ha hablado mucho esta última media década, sobre todo por el caso de Venezuela, por todos los cambios que están ocurriendo actualmente en Cuba y China, el comunismo, ¿no? Hay un problema como las personas ven esta idea, cómo la expresan. A veces me parece que es incluso dogmático. Las personas se casan con esa ideología y creen saber cómo va a funcionar la sociedad, que deberíamos seguir ese modelo y que ese modelo es totalmente aplicable. Y hay un problema, al final son opiniones. Si tú crees que el socialismo o el comunismo es el camino que debería tomar un estado económica y socialmente, o si el capitalismo debe seguir mejorando para quitar todos los problemas adyacentes y propios que se ha ido dando paulatinamente y quitar esta idea de capitalismo extremo, porque al final cómo funciona un estado en su economía está íntimamente relacionado primero con las leyes y medidas sociales y cómo van a funcionar estas. Es lógico, por eso se dice que la economía es la que mueve el mundo. Da un poco de miedo en ese sentido porque muchas personas que están dogmatizadas no hayan, por ejemplo, una idea de fusión entre sistema económico socialista capitalista con un sistema social de una forma. No, esto es el manifiesto comunista, hay que seguirlo a rajatabla, que no lo estoy criticando, capaz sería una gran idea seguirlo, pero ¿cómo? ¿Es aplicable? ¿Qué no tiene sentido en este sistema? ¿Qué es imposible? ¿Es factible que el Estado tenga todos los medios de producción? Sí,
no cuáles serían los problemas de que los tuvieran, cuáles serían los beneficios, no siendo extremistas y haciendo un modelo que es lo que está funcionando en el mundo y que es lo lógico, tomar lo bueno y lo malo de los modelos sin importar si crees en el libre mercado y bla 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 bla, o si crees que el Estado debería tener medios y demás y que ayudaría al trabajador porque el capitalismo, falta de oportunidades. Es un debate interesante, pero lo importante es ver cómo podemos mejorar, qué es lo que tenemos, a dónde debemos ir, qué es lo bueno y qué es lo malo de cada modelo. Pues fusionemos, veamos qué es lo bueno de uno, qué es lo malo de otro, tratemos de aplicarlo, no extremista, esto no funcionaría, un estudio real, pero las personas se ciegan también con el capitalismo y demás porque buscan una utopía. El que es pro capitalismo agresivo, él cree en su cabeza que todo el mundo tiene oportunidades iguales, que todo el mundo tiene realmente la opción de subir en cuanto a su capital, y cree que las personas no lo logran es porque no se esfuerzan. Una maldita estupidez. El socialista cree que lo malo es el dinero y que nos movamos solo por el dinero, que debemos ver en comunidad, que todo debería ser de todos y que todo el mundo tendría igual oportunidades, que tiene la utopía que va a crear un cielo en la tierra. Estos dos creen en una utopía, creen en algo irreal. Realmente lo peor que le puede pasar al ser humano, al menos en mi concepto, es enamorarse de una utopía, porque se puede convertir en el mayor idiota, en el mayor monstruo del mundo. En el comportamiento individual, John Calhoun creó un experimento en el año 1950. En él creó lo que sería la utopía para esos animales: comida ilimitada, fuera de cualquier peligro, sin enfermedades. El único aspecto negativo era el límite de espacio. En esas condiciones aparentemente perfectas, vio que actuaban de manera extraña. Es como si tantas facilidades en un espacio tan pequeño les afectara. Calhoun vio que muchas hembras comenzaron a descuidar sus crías, podían estar con ellas y de un momento a otro abandonarlas. Los varones se volvían más agresivos, pese a la comida ilimitada que seguía habiendo para todos. Algunos se volvieron caníbales. En general, cuanto más aumentaba la población, más autodestructivos se volvían. Curiosamente, parecía como si se autorregularan para controlar el crecimiento, pero no exactamente. Fue tan exagerado que estaban a punto de extinguirse. Es oscuro ver que la utopía, el lugar perfecto, terminó con ellos. Sin nada de lo que preocuparse, su instinto de supervivencia desaparecía. Su comportamiento cambiaba. Era como si al ver que no había problemas, los creasen ellos mismos. Cuando la población alcanzó los 2200, se fracturó por completo. En realidad, Universo 25 podía contener hasta 3840, pero declinó mucho antes. Con esa cantidad, las hembras también comenzaban a ser agresivas porque los machos se habían vuelto incapaces de defenderlas. Atacaban a los más vulnerables sin estar defendiendo nada. Era como un mundo posapocalíptico. Si tuvieran coche sería como Mad Max. Las hembras dejaron de querer reproducirse y quizá por ese motivo los machos tenían relaciones entre sí. Únicamente comían, bebían y dormían. Los fuertes seguían atacando a los jóvenes sin razón para hacerlo, y esos que ves que están pintados eran los que no querían problemas con nadie. Cambiaron su ciclo de sueño para no encontrarse con los agresivos, salían para comer un poco y volvían a su rincón. No defendían territorios, no querían saber nada de las hembras. La competencia era tan extrema que se aislaron. En ese punto ya no hubo más nacimientos. Poco a poco se extinguieron, y no cambiaron de actitud aun cuando la población regresó a la cantidad con la que estaban cómodos. Repitió el experimento en varias ocasiones con ratas y ratones, siempre creando un ambiente perfecto pero espacio limitado, y siempre terminaban mal. Y aunque para hacer comparaciones con el ser humano hay que mantener las distancias, es curioso encontrar que nuestra especie también ha sufrido cambios en el comportamiento que antes no existían. Sin embargo, hay tantísimos factores que argumentar que son debidos únicamente por el crecimiento de la población seguramente sería erróneo. Este experimento fue curioso porque se hizo en el momento exacto en que la sociedad parecía estar preocupada sobre el efecto de la sobrepoblación más allá del agotamiento de los recursos. John Calhoun metió más miedo porque nos dijo que aun habiendo recursos ilimitados, terminaríamos colapsando. El final no sería un meteorito, la explosión, la supernova de nuestro sol, ¿no? Volcanes. El final de la raza humana se daría porque dejaríamos de preocuparnos por la supervivencia. Cuando se da un entorno que no deja actuar la actitud compleja de la supervivencia, ocurre la muerte espiritual. La utopía es mortal, es autodestructiva. Recuerda a lo que dijo el filósofo Arthur Schopenhauer: no hay mucho que conseguir en ninguna parte del mundo. Está lleno de miseria y dolor. Si un hombre escapa de estos, el aburrimiento lo espera en cada esquina. El destino es cruel y la humanidad lamentable. Ellos eran ratones, nosotros somos ligeramente más complejos. Esa es una de las razones para creer que el experimento no se puede extrapolar a nosotros, ya que nos daríamos cuenta de los signos de decadencia y le pondríamos freno. De hecho, ya lo hemos y estamos haciendo. Tu vida ya no está en constante peligro, pero está llena de actividades sustitutorias que permite tener siempre una meta presente. Y aunque artificiales, cumplen el propósito de evitar que te autodestruyas. Pero claro, eso también es una suposición. Cabe preguntarse si la humanidad es cada vez más autodestructiva, por simple y llano aburrimiento, como profetizó Arthur, y tantos otros como Frank Notch. Nuestra civilización promete solucionar nuestras aspiraciones a una vida más y más fácil. Entre tanto, la vida se hace más y más vacía. Así es como la vida perfecta
terminaría matándote. Si te Pero gustan no. los juegos, encontrarás en BioShock un ejemplo jugable de utopía. Creo que no. Es interesante, por ejemplo, el experimento de la vida perfecta en ratones, aunque claramente somos especies totalmente diferentes. No creo que pueda extrapolar al ser humano, pero creo que sí es interesante y que ciertas particularidades del experimento sí podrían llegar a darse en la raza humana. Ahora, lo último que dijo Tlain, por estar buscando la vida perfecta, por estar buscando la perfección y cada vez mejorar la calidad de vida, esta se hace vacía. En esa premisa estoy parcialmente de acuerdo. Es cierto que cuando tú tienes más tiempo para pensar y tus necesidades básicas están cubiertas, tienes que buscar actividades sustitutorias y metas simplemente porque es natural en el ser humano. ¿A qué me refiero? Claramente el ser humano necesita sí o sí un objetivo, una meta para seguir moviéndose. Hay una diferencia entre un objetivo impuesto y lógico, racional, que es satisfacer necesidades básicas y necesidades básicas culturales. Internet, comunicaciones, no son objetivos per se, son necesidades básicas que tú buscas satisfacer porque es lógico que las satisfagas y porque las necesitas para vivir dignamente. Y en el momento que ya las consigues, claro, hay un problema porque ahora ya tienes que pensar en un objetivo propio. Tu mover y tu actuar no es debido a que tienes una necesidad que debes satisfacer. Ahora tienes que buscar otro tipo de objetivos, como ayudar, por ejemplo, como ir al espacio, como hacer arte. A mí esta conclusión de el ser humano se está volviendo cada vez más destructivo no se representa. El ser humano cada vez es menos destructivo. El ser humano era 20.000 veces más destructivo en la Edad Media, en la Edad prehistórica. Todo eran batallas, todo eran guerras, todo era automatarse, todo era conquistas territoriales. Cada vez nos estamos acoplando más a vivir en tu sociedad y cada vez estamos más globalizados y por ende es cada vez mucho más difícil, por ejemplo, entrar en conflictos. Ahora las conquistas son ideológicas, económicas, es decir, cada vez somos menos agresivos porque ahora tiene que pensar y buscar objetivos propios, tiene que hallar un motivo en su vida que no sea solo las necesidades biológicas. La educación apunta a esto, a que las personas sean más conscientes de cuál es su objetivo en la vida, qué es lo que desean hacer, porque durante milenios el ser humano no pensó en qué quería hacer, pensó en qué tenía que hacer, que son cosas muy distintas. Destinada a fracasar. Escuchando las cintas de Andrew Ryan, te das cuenta de que comete todos los errores que quería evitar y pronto reprimir y asesinar unos cuantos para el bien común le parece buena idea. Cualquier contacto con la superficie expone a Rapture a los mismos parásitos de los que huimos. Unos pocos cuellos estirados son un pequeño precio a pagar por nuestros ideales. Construir una ciudad en el fondo del mar. Lo que decía. El que busca una apatía se puede volver el mayor tonto en el mayor monstruo. Del azote de los parásitos. ¿En qué otro lugar podríamos levantar una economía que no trataran de controlar? Una sociedad que no trataran de destruir. No era imposible construir Rapture en el fondo del mar. Era imposible construirla en ningún otro lugar. Increíble, increíble video. ¿Cómo acaba siempre Tlain en los videos, no? Maldito genio. Maldita sea, esta luz me va a sacar canas.